Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy lunes 18 de febrero a Informa TV. Hoy veremos que promueve la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla el derecho a un medio ambiente sano. En otra información veremos que están capacitando a funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para fungir como mediadores. En otra información, se imparte en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán una plática contra el bullying y la violencia en el noviazgo. En otra información veremos que Corea del Norte ha desafiado a Naciones Unidas y esto es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. En nuestro país, la cifra de menores de edad que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual oscila entre 16,000 y 20,000 personas. Así lo estimó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ante esto, el organismo ha considerado necesario el que se fortalezcan los métodos de prevención, entre los que está el difundir entre la población los métodos utilizados por los delincuentes para poder enganchar a sus víctimas. Asimismo, señaló la Comisión de Derechos Humanos que entre estos métodos usados por la delincuencia organizada se encuentran las atractivas oportunidades de trabajo, como promesas de amistad o matrimonio y el secuestro. En tan solo hace unos días, el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió una capacitación a fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades para fungir como mediadores y favorecer la resolución de quejas a través de este mecanismo alterno. De acuerdo con Marco Antonio Morales Gómez, presidente del organismo Derecho Humanista, esta capacitación resulta fundamental a fin de poder llegar a una amigable resolución de conflictos o controversias de asuntos que llegan a esta misma comisión. Asimismo, el ombudsman estatal explicó que tan solo al año pasado fueron más de 200 casos los que se resolvieron mediante esta vía. De la misma manera, señaló que la mediación o conciliación es muy importante, pues de esta forma, indicó, las controversias se logran resolver de manera conciliatoria, evitando así llegar las recomendaciones. Debido a las fuertes amenazas que han recibido las y los dirigentes de la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, y también los policías ciudadanos que se organizaron para la autodefensa allá en Ayutla, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos solicitó al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, que brinde medidas cautelares a fin de garantizar los derechos fundamentales de las y los involucrados, quienes, les comenté, han recibido distintas amenazas. Asimismo, el organismo defensor de derechos humanos solicitó a la Procuraduría General de Justicia en el estado que investigue los hechos que motivaron la adopción de estas medidas cautelares, con el fin de identificar así a los responsables y que estos sean puestos a disposición del juez correspondiente para que sea él quien deslinde de la responsabilidad penal, imponiendo las sanciones correspondientes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla promovió ante más de 10,000 estudiantes, docentes y padres de familia de instituciones educativas en 4 municipios de aquel estado la importancia de poder contar con un medio ambiente sano, así como la obligación de protegerlo. Tal forma que con un mensaje que fue dirigido a alumnos y alumnas de nivel básico, medio y medio superior, integrantes del organismo defensor de derechos humanos explicaron qué es la degradación ambiental y cómo transgrede esta los derechos, toda vez que afecta la calidad de vida en cuanto al bienestar, la economía, el acceso y aprovechamiento equitativo del agua, el aire o la salud. Alejandro Zamora Vázquez, titular de la nueva visitaduría que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México allá en Tultitlán,
informó en días pasados que el divulgar la cultura de los derechos humanos y acercar a mayor número de personas los servicios que ofrece esta nueva visitaduría es uno de los principales retos de la oficina a su cargo. Adjunto a esto, Zamora Vázquez recordó que además la visitaduría adjunta brindará atención a las y los migrantes centro y sudamericanos quienes transitan por esta región al dirigirse hasta la frontera, por lo que el personal adscrito a dicha sede intensificará sus recorridos para vigilar que no se transgredan los derechos humanos de este grupo vulnerable. Con el propósito de continuar generando herramientas que contribuyan a la producción de la serie DENI y los derechos de las niñas y los niños, personal de diversas áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua recibieron el taller de títeres, personajes vivos y divertidos. Este taller tuvo lugar en el auditorio de esta comisión los días 13 y 14 de febrero del presente año, bajo la dirección de la maestra Elvira Díaz, quien abordó la base conceptual que define a un títere, sus ventajas de uso y los tipos más comunes, incluyendo así los ejercicios para aprender y o mejorar las técnicas de uso. Cabe recordar que la serie de DENI, los derechos de las niñas y los niños, fue creada por el organismo con el ánimo y con el propósito de incidir en el ánimo de niñas y niños en edad de preescolar y ayudarlos así a identificar sus conductas asertivas que favorezcan el ejercicio y respeto de los derechos humanos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibiain, realizará hoy lunes 18 de febrero una conferencia de prensa en las instalaciones del organismo para dar a conocer la recomendación dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, esto por la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y la recomendación dirigida también al presidente municipal de Puerto Vallarta por la violación al derecho a la legalidad y a la integridad y seguridad personal. Les recuerdo que los detalles de esta rueda de prensa que ofrecerá el ombudsman jalisciense los daremos a conocer en estos próximos días por esta misma plataforma informativa. Como parte de la campaña contra el bullying y violencia en el noviazgo que implementó la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán y el Ayuntamiento de Apatzingán, la cual inició el pasado 16 de enero, fue en días pasados que más de 300 alumnos y alumnas de los niveles de secundaria y preparatoria recibieron una capacitación sobre estos temas. Cabe destacar que a la fecha, estas acciones de concientización han impactado ya a 3.500 alumnas y alumnos de nivel secundaria y 500 de nivel preparatoria. Además, la campaña también ha sido bien acogida por los estudiantes de la zona urbana, por lo que a partir de hoy lunes se extenderá a jóvenes del medio rural que estudian en telesecundarias del municipio de Apatzingán. Guillermo Aguirre Aguilar, quien es tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que los motines que se han registrado en estas últimas semanas en 4 prisiones de nuestro país son una evidencia del estado de abandono en que las autoridades federales y estatales mantienen los penales de nuestro país. Asimismo, el defensor de los derechos humanos alertó que en al menos 60 penales de México prevalece el riesgo latente de que ocurra un acto de violencia, por lo que dijo, se espera que el nuevo gobierno replantee la política carcelaria y que se cumpla con el mandato constitucional de una buena reinserción social. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Estamos nuevamente de regreso para ver esta vez lo que sucede en Iberoamérica. La oficina de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia urgió este viernes a las autoridades del país
a aprobar cuanto antes la ley para proteger a las mujeres de la violencia machista y pidió también garantizar la financiación necesaria para su implementación efectiva. De tal forma que mediante un comunicado Naciones Unidas expresó su profunda preocupación frente a los últimos hechos de violencia ocurridos contra la vida y dignidad de las mujeres, en alusión, entre otros casos, al asesinato de la periodista Analí Guaichó a manos de su esposo, un teniente de policía quien se encuentra prófugo de la justicia. Ante esto, el organismo condenó estos actos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, por lo que demandó una pronta investigación y sanción a sus autores. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia lanzó este jueves la campaña denominada Pregúntale a tu candidato, con el objetivo de lograr que los y las candidatas presidenciales en Paraguay incluyan dentro de sus programas de gobierno una mayor inversión en la educación, salud y protección de niñas, niños y adolescentes. Además, UNICEF propondrá a los candidatos que firmen un compromiso sobre ciertas acciones que son básicas y que tienen que ver con políticas de inversión para que después de la asunción del nuevo gobierno se realice un seguimiento en la inversión para la infancia y la adolescencia. Continuando con otra información, pero ahora en Nicaragua, 4 mujeres nicaragüenses de 13 y 20 años de edad fueron asesinadas durante el mes de enero. Así lo dio a conocer la organización Católicas por el Derecho a Decidir, conocidas como CDD. De tal forma que mediante un informe, este grupo explicó que 3 de los casos de las víctimas, ellas murieron en sus casas a manos de sus parejas, mientras que la otra víctima murió atacada por una persona desconocida. Cabe señalar que el feminicidio en el país centroamericano va en aumento, a pesar de que en junio del año pasado entró en vigor la ley contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua. Con el único fin de conocer cuáles son los prejuicios que imperan en torno a la problemática del VIH, la provincia de Buenos Aires, Argentina, llevó a cabo en días pasados una jornada de salud y derechos humanos para plasmarlos en acciones de prevención y promoción de la salud y los derechos de las personas que viven con esta misma enfermedad. Cabe destacar que el director de Derechos Humanos, Alberto Álvarez, señaló que la jornada de salud y derechos humanos VIH, con duración de 4 horas, estuvo destinada a agentes municipales y organismos no gubernamentales quienes se encuentran en trabajos en cuanto a estas áreas de salud y acción social. La Liga de los Derechos Humanos de España, en colaboración con la Tuna España allá en Murcia, ha puesto en marcha una campaña para ayudar a las y los refugiados de Tinduf, allá en el Sahara. Cabe destacar que este programa consta en poder localizar a 100 familias del conjunto que puedan ayudar a otras 100 familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y quienes además se encuentran en este campamento de refugiados. Si usted desea ayudar a ellos, pues lo puede hacer a través de esta campaña y tiene que abonar durante un periodo de 2 años 115 euros mensuales que serán predestinados a los alimentos de primera necesidad. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla, que regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Bienvenidos nuevamente a Informa TV. Ahora iniciaremos con nuestras noticias a nivel internacional. El vestíbulo principal de la sede central de Naciones Unidas allá en la ciudad de Nueva York se convirtió este pasado jueves en una improvisada pista de baile en la que empleados y altos funcionarios por igual se unieron para decir no a la violencia contra las mujeres.
tal forma que se pusieron a bailar, y en este particular baile, que es celebrado en el marco de la campaña global One Billion Rising, contó con la participación del subsecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson, y la directora ejecutiva de Naciones Unidas de Mujeres, Michelle Bachelet. Cabe señalar que este acto se organizó en más de 2 centenares de países en el mundo y se propuso celebrar en el Día de San Valentín poniendo a bailar a 1.000 millones de personas contra la violencia de género. El gobierno de Brasil prevé pedir a la Organización de Naciones Unidas el bloqueo de una zona de reservas minerales en aguas internacionales del Océano Atlántico a 1.000 kilómetros de la costa de Río de Janeiro. La intención de las autoridades de Brasil, según ha publicado el diario Folha de Sao Paulo, es poder reclamar el derecho de explotación sobre áreas de recursos minerales localizada en el elevado Río Grande, una cordillera marítima en aguas brasileñas e internacionales. Pasando directo entre información, pero esta vez a Canadá. En un informe, la organización Human Rights Watch ha acusado a la policía montada de Canadá de abusar de manera física y sexual de las mujeres indígenas en el norte de la provincia de Columbia Británica. Tal forma que en un informe de 89 páginas, la organización afirma que en 5 de las 10 poblaciones que Human Rights Watch visitó y escuchó, fueron acusaciones de violaciones o asaltos sexuales por agentes de esta policía. El informe también indica que la policía montada no protege a las mujeres y niñas indígenas y se refiere en concreto al caso de la llamada Autopista de las Lágrimas, una carretera en la que han desaparecido o sido asesinadas al menos 40 mujeres y niñas indígenas desde los finales de la década de 1960. Al respecto, la organización ha reclamado al gobierno de Ottawa la creación de una comisión que investigue cada uno de estos casos. Y bien, en otras noticias, en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Ministerio de Salud de Damasco ya inició la distribución de lotes alimenticios integrales con un valor de más de 200.000 millones de libras sirias, y los cuales están destinados a los centros de salud y alojamiento temporal en todas estas provincias. En una declaración a las y los periodistas durante su visita al centro de alojamiento temporal allá en Damasco, el ministro de Salud, el doctor Saad Al-Naef, destacó que estos envíos contribuirán a satisfacer las necesidades de las niñas y niños afectados y quienes se encuentran desnutridos durante un periodo máximo de tan solo 6 meses. En África, las niñas y los niños de Mali están siendo reclutados en grupos armados, obligándoles a dejar sus hogares y a ser testigos directos de enfrentamientos sangrientos. Así lo publicó la organización Save the Children en su página oficial. Cabe destacar que hasta el momento se ha enviado ya al terreno de aquel país un pequeño grupo de observadores internacionales de derechos humanos para detectar los abusos y exigir así las responsabilidades de ambos lados. Por lo que esta organización no gubernamental Save the Children, a través de sus redes sociales como Facebook y Twitter, está intentando presionar a Naciones Unidas para el establecimiento de más observadores en terreno y así poder garantizar una mayor protección de la infancia. Bien, esto es todo por hoy lunes. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros de DHNet, le agradecemos su presencia un día más. Lo esperamos mañana con más información. Deseamos que usted tenga un excelente día.